de Nezahualcóyotl y alrededores que estén interesados en iniciar, continuar o concluir su bachillerato. Los invitamos al Centro Municipal de Educación para los Adultos, el cual te ofrece poder obtener tu certificado en un año. Esto, gracias al convenio de colaboración que tenemos con el CIM. Estamos ubicados en Cuarta Avenida, esquina calle El Barrilito. Para mayor información, comunícate al 5510 71 30 63 o por medio de nuestras redes sociales. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En Nesa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Vamos a iniciar hoy un capítulo más de Mundo Enigma en esta versión del Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Pues bienvenidos sean, viandantes del misterio y el enigma. Hoy 18 de octubre del 2023 retomamos uno de los más grandes enigmas, un misterio profundo, pero vamos esta mañana diciéndole a Gwendolyn Rugerio, que lleva la transmisión el día de hoy, la operación y los controles en la producción. Vamos a pedirle que vaya abriendo la mansión del misterio y sus caminos, esos volátiles caminos, estos que nos conducen a las profundidades del pensamiento, a los abismos del conocimiento que habitan dentro del alma humana. Personalmente, esta es una opinión a título personal, creo que el cerebro humano tiene la capacidad de comunicarse con otros seres, digamos, otras dimensiones y otras realidades. Por ello, pienso que esto les dará a ustedes una nueva concepción de su propia identidad, de las potencialidades que habitan dentro de cada ser humano. Una de las tramas más terribles que ha configurado la humanidad bimilenaria, dado que es uno de los personajes, esta es una trama bimilenaria, dado que es uno de los personajes más importantes, y su historia y sobre todo las magníficas obras que dejó y su destino, en apariencia trágico pero redentor, que redimió en cierto sentido y en muchos sentidos a la humanidad según la religión lo expresa. Vamos a ver qué sucedió, para qué nos ha servido esto que de lo que vamos a hablar el día de hoy, quiénes y cómo cometieron una gran injusticia, cuál fue su desenlace, desde una perspectiva no solamente religiosa, sino desde otros ángulos. Esperamos llevarlos por los diversos aspectos de todo este drama, con una óptica abierta mucho más allá de lo que convencionalmente puede o ha sido narrado. Esta es la gran incógnita, este es el gran legado. Les habla su amigo y servidor Tomás López, invitándolos a que compartan la transmisión, nos den like y visiten nuestros canales espejos en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify, Mundo Enigma. Y bueno, pues el tema de hoy, el tema que hoy nos ocupa, es un tema extraordinario, es un tema muy que tiene
muchas vertientes, por eso les decía yo que es un tema sumamente interesante, es un tema sumamente apasionante. Es el proceso, la cruz y la fuente Q. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de la fuente Q? Bueno, pues vamos a hablar sobre este asunto que es muy intrigante. También vamos a saludar a quienes ya se están manifestando aquí en la transmisión. Tenemos a Carlos Ramos Ortiz esta mañana. Aquí en la transmisión ya se están sumando en esta ocasión aquí a la transmisión, y vamos a ir poco a poco dándoles los saludos a quienes se van conectando, a quienes van participando con nosotros esta mañana. Como siempre decimos aquí en Mundo Enigma, la realidad que no vemos es muy superior, es muy distinta a la que vemos. Pero ¿cuál de las dos realidades influye más en nuestra vida, en nuestra existencia? Pues es algo que no hemos logrado dilucidar, no hemos logrado ver bien a bien. Es algo que regularmente no hemos podido, en muchos casos, no hemos dado con este asunto de una manera contundente, porque pues es difícil muchas veces que podamos nosotros entender todo este asunto. Pero vamos al contenido, porque el tiempo apremia. Aquí en la radio ya saben ustedes que esta es una situación que poco a poco se va consumiendo. Saben que el tiempo aquí en el radio es algo muy volátil también, como les decía. Y tenemos aquí también a Pepe Barrera, que ya entró a la transmisión. Ya nos están preguntando aquí, José Luis, si va a haber el programa. Ya estamos en el programa, ya les estoy manifestando todas estas cosas. Y bueno, pues ustedes habrán escuchado esta gran historia más de una vez. Ustedes se habrán preguntado por qué suceden este tipo. Es un gran enigma el por qué suceden este tipo de cosas regularmente en la vida o en la historia de la humanidad, que no tienen una explicación lógica, ¿no? Se supondría que si nosotros encontramos a alguien con la capacidad de ir redimiéndonos, de irnos dando nuevas posibilidades en el desarrollo de nuestra existencia, pues habríamos de darle todas las facilidades para que estuviese aquí con nosotros y nos pudiese ayudar. Sin embargo, no sucedió así. Pues vamos a tomar el tema en este primer movimiento llamado el proceso de ese gran... Recuerden, el tema es el proceso, la cruz y la fuente Q, y ustedes se preguntarán qué rayos es eso de la fuente Q. Bueno, pues vamos con el proceso. Vamos a empezar por el principio. El proceso del gran avatar, el proceso de Cristo, es uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. Es el relato de cómo Jesús de Nazaret fue acusado, juzgado y condenado a muerte por los líderes judíos y romanos. En este evento tuvo un impacto profundísimo. En este evento, pues, tuvo un impacto muy profundo en la humanidad entera, sobre todo en el desarrollo del cristianismo, que es
los que intentaron continuar, no solamente dar seguimiento, sino continuar con el legado de este personaje, y sigue siendo un tema de debate y reflexión hasta el día de hoy. El proceso de Cristo se puede dividir en dos fases. Una de las fases es el juicio religioso llevado a cabo en el Sanedrín, y otro es el juicio político, que son dos materias muy contenciosas, ¿no? La cuestión religiosa y la cuestión política. ¿Qué nos dicen o qué le dicen a usted, amigo de Mundo Enigma? Si quieres conservar las amistades, no hables ni de religión ni de política. Bueno, pues estas dos materias, que son por su propia naturaleza contenciosas, son difíciles. Hoy vamos a tratar de ir esclareciendo o de ir viendo todos los claroscuros de este proceso tan terrible que donde se mezcla las mejores intenciones y los peores actos de la humanidad llevados a cabo por seres humanos, obviamente, ¿no? Lo que sucedió en el Sanedrín, lo que sucedió en el Tribunal Supremo Judío. Bueno, pues se acusó a Jesús de blasfemia, una ofensa religiosa que se castigaba con la muerte. Las pruebas contra Jesús eran débiles, pero el Sanedrín estaba decidido a condenarlo porque querían condenarlo. Estos malvados integrantes del Sanedrín, ¿por qué querrían condenarlo? Pregúntense, amigos. ¿Era quizá un personaje incómodo? Seguramente sí. Como lo sabemos, él ponía en jaque a los tetrarcas del clan religioso. Es un gran enigma por qué aquellos que se encumbran en el poder en cualquiera de sus formas ven como enemigo a aquel que no piensa como ellos. Gentes que predican doctrinas de elevación espiritual y sin embargo caen en la abyección total, como estos famosos monarcas y tetrarcas del Sanedrín. Se distorsionan los individuos completamente, se tornan capaces de cometer injusticias hiperpavorosas, se convierten en almas retorcidas, enfermas, que buscan el poder por el poder, así como el sacerdote. Desde un punto de vista psicológico, en toda sociedad u organización sacerdotal se vuelven simplemente administradores de los pecados. Por eso se hacen indispensables los pecados. Estos pecados son los verdaderos manipuladores del poder. El sacerdote vive de los pecados y necesita pecadores. Tiene la necesidad de que haya pecadores. Pilato, el gobernador romano de Judea, presidió el juicio político. No creía que Jesús fuera un criminal, pero temía que la multitud judía lo obligara a condenarlo finalmente. Pilato se lavó las manos, como lo sabemos todos, ¿no? Hasta hay un dicho que dice: yo como Pilatos me lavo las manos. Se lavó las manos de la sangre de Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Entonces ahí vemos varios actos de una bajeza, de una sevicia, de una iniquidad, de un terrible estado de inanición espiritual de estos personajes, ¿no? Según todos los días estaban practicando la religión, como hay mucha gente así en el mundo, que regularmente está practicando principios espirituales, cuestiones espirituales, y son tremendamente codiciosos, seviciacos, dionisiacos, y toda la letanía de calificativos en el sentido
de la existencia torcida de los seres humanos. Entonces, hay mucha gente que aparentemente son grandes filántropos, lo hemos dicho varias veces aquí en Mundo Enigma. Sin embargo, por otro lado, están explotando y distorsionando las cosas en favor suyo y en contra de la gente que por necesidad acude muchas veces a estos personajes, a estas empresas, a estos lugares donde supuestamente se le prepara un beneficio, y sin embargo lo que están haciendo pues es sangrarlos, ¿no? Es darles atole con el dedo para después empezar a explotarlos de una manera atroz. Entonces, todas estas cosas han venido sucediendo, por eso les decía, desde hace miles de años, ¿no? No es una cuestión que acabe de suceder y que esté recién aquí, que estemos descubriendo aquí el hilo negro, no ese es el caso. Y bueno, pues esto de el proceso de Cristo fue un evento complejo y bastante controvertido. Saludamos a Charlie Santana, dice que nos dejó aquí un mensaje. Charlie Santana nos dice: excelente programa, queremos invitar a la gente a entrar a la página de la Coordinadora Internacional contra la Guerra. Bueno, pues ya saben que está este asunto terrible de la problemática que tienen palestinos y judíos desde, también es bimilenaria o trimilenaria, siempre ha habido ahí conflictos en esta parte, pero bueno, pues también se ha juntado ahora con la otra parte de los conflictos que hay en Ucrania y todo este asunto, ¿no? Bueno, pues ahí los invitamos nosotros a que de parte de esta persona, Charlie Santana, dice, nos da el link, es www.instagram.com/Coordinadora contra la Guerra 3GM. Bueno, estamos hablando entonces de este proceso de Cristo, que fue un evento complejo y controvertido. Hay muchas interpretaciones diferentes de los acontecimientos que tuvieron lugar. Algunos creen que Jesús fue un revolucionario político que fue condenado por los romanos por sus creencias. Otros creen que Jesús fue un mesías religioso que fue condenado por el desafío a las autoridades establecidas, y más que ello porque era divergente. Había una enorme divergencia entre sus prédicas y sus actos, porque estos ponían en tela de juicio al sistema completo. Era un revés a los intereses comunes del statu quo de ese momento. Y yo pienso que de aparecer en esta época, en estos momentos, un personaje como él, o como cualquiera de los avatares anteriores o posteriores, sucedería exactamente lo mismo. Cristianismo, porque incluso en el Corán se le considera un profeta a Jesús de Nazaret. Es el relato de la muerte y la resurrección de este personaje que son los fundamentos de la fe que dejó, del legado que dejó. Este proceso de Cristo también es un recordatorio de los peligros de la intolerancia religiosa y de la persecución política. Recuerda que la política tiene conjuntos de intereses en relación a sus ideologías y a sus formas de trabajo, y la religión de la misma manera tiene
intereses que cuidar y todo este tipo de cosas, y siempre se ponen los intereses por encima del amor al prójimo, ¿no? No se ponen encima el amor al prójimo, sino se ponen los intereses por encima de los principios. Es una muestra de hasta dónde puede llegar la degradación humana, les decía, la sevicia, la inmundicie, la miseria y la mezquindad. Este proceso de Cristo sigue siendo un tema de debate y reflexión hasta el día de hoy, como fueron estos personajes extremadamente crueles, fabricando un escenario totalmente falso, pero mediante mentiras, paradójicamente haciéndolo creíble para terminar con él y con toda su enseñanza, cosa que no pudo ser. Hay muchas preguntas que aún no se han respondido, como ¿por qué Jesús fue condenado a muerte y cuál fue el papel de los líderes judíos y romanos en su muerte? Sin embargo, es innegable que el proceso de Cristo fue un evento trascendental que ha tenido un impacto profundo en el mundo, pero que aún con esta enseñanza el mundo sigue ese camino de locura. ¿O no lo creen así, amigos de Mundo Enigma? ¿Creen que esto es así? Opinen aquí en el chat. A pesar de haberle dado un nuevo aire a la ley moral y de infundirle un espíritu nuevo con sus frases y parábolas, como por ejemplo aquello que dijo de habéis oído que se dijo a vuestros mayores no matarás y quien mate será obligado a quedar en juicio o someterse a un juicio. Y él dice, mas yo os digo que todo aquel que se enoja con su hermano, obligado será a juicio. O sea, no el conflicto o la agresión o el asesinato, sino que incluso simplemente con que te enojes con otra persona. O dice, y quien dijera a su hermano raca es una expresión que significa algo así como imbécil, estúpido, tonto. O sea, es un insulto, pues. Obligado será a conciliar, o sea, tendrá que reparar. Cosas se arreglarán simplemente con una disculpa o con una reparación de daños menores. No se convertirían luego en conflictos hasta familiares, ¿no? Y quien le dijere insensato, también tendría que conciliar. Dice, bienaventurados sois cuando os maldijeran y os persiguieran y dijeran con mentiras toda suerte de mal contra ustedes por mi causa. ¿Cuál era la causa de este avatar? Pues simple y sencillamente renovar el espíritu y la moral en el fondo sustancial de las citadas bienaventuranzas, y ahí palpita el excelso sentimiento del amor que es la caridad. Pero no, la caridad no hay que confundirla, amigos de Mundo Enigma, esto debe quedar bien claro, con el darle dinero a alguien. La caridad es mucho más que una limosna. La caridad es amar al prójimo, es el impulso del alma para procurar el bien de los hombres, no solo como una simple intención, sino como una conducta activa en todos los órdenes sociales y a todos los hombres de la tierra. El amor religioso es universal y no se contrae. Las enseñanzas de este avatar cristiano, que siempre hemos insistido aquí, es que más que el personaje es la enseñanza la que tiene el valor intrínseco, que tiene el inmenso valor para nosotros, tendientes a universalizar los postulados que deben regir la conducta de los hombres. Son las que todos los humanos deben cumplir. Es en cierto sentido espiritualizar a la sociedad
más que continuar siguiendo la corriente de una sociedad egomaníaca totalmente. Hemos hablado mucho sobre observarse en la vida subjetiva o inmanente al hombre. Ni únicamente se traduce en la mera intención de cumplir las enseñanzas y exhortaciones de los avatares, en este caso de Cristo, sino que esencialmente estriba en la adecuación del comportamiento externo o trascendente a los postulados que integran su doctrina. La religión cualquiera no es contemplativa, pasiva o estática. Cualquier religión que usted aborde, que usted practique, no es simplemente contemplativa, pasiva o estática. No es un capullo vacío en el que solo haya que acomodarse ladinamente para transformarse, sino eminentemente activa en cuanto que sus las gentes que lo profesan, sus profesantes, tienen la obligación de practicar cada uno de sus principios o mandamientos en los distintos ámbitos de su vida y en las diferentes relaciones que configuran estas religiones. Esta obligación se manifiesta en el polifacético deber del cristiano o de cualquier miembro de cualquier religión que conduciera como tal en cualquier actividad que desempeñe y en cualquier posición que ocupe. El cristianismo no es una religión confinada a los claustros, ni en los templos solamente, ni observable en los ritos, en ceremonias litúrgicas o en cultos. Al igual que la religión que ustedes me digan, amigos, por lo contrario, los principios cristianos, las ideas morales que involucran y los valores espirituales que proclaman deben ser la base de las estructuras sociales dentro de las que pretenda lograrse el mejoramiento y la superación de los grandes sectores humanos de cualquier pueblo. Saludamos a Lucino Ortiz también esta mañana aquí en la transmisión. Y decíamos que tiene su esencia teológica todo esto, y en el caso de la religión cristiana no se traduce en una resignación ante la adversidad. Lo negativo, saludamos a Cesario Rivera también, lo negativo e injusto, la religión no es para darle a la gente a tole con el dedo. No es una estéril consolación, no es un estéril consuelo, sino es un continuo combate y una lucha incansable por obtener la realización objetiva de los postulados, los principios, los conceptos, los preceptos de que conste cualquier religión. Y en todas se dice que hay que amar al prójimo y que esto no implica no dañarlo o ni simplemente entraña el deseo por su bienestar, sino también actuar para favorecerlo. No es nada más de decir que le vaya bien a la gente, de desear que le vaya bien a los demás, sino actuar para favorecerlos. Pues todo esto es lo que se tornaba incómodo y peligroso para aquellos que estaban en la punta de la pirámide social en ese momento y en ese tiempo. Y este mismo y otra visión, este personaje y Cristo y su visión no cabían en el statu quo del momento. Finalmente, tomando textualmente del texto El proceso de Cristo, del licenciado Burgoa Orihuela, voy a leer los principios que violaron al condenarlo. Primero, el primer principio, la violación al principio de publicidad en virtud de que el proceso se verificó en la casa de Caifás y no en un recinto oficial llamado Gacit. Es lo que ahora diríamos que se realizó en lo oscurito, pues.
El segundo acto de violación fue el del principio de diurnidad, puesto que tal proceso se efectuó en la noche. La tercera violación fue al principio de libertad defensiva, ya que a Cristo no se le dio oportunidad de presentar testigos para su defensa. Vean ustedes cómo se fue creando esta monstruosidad. El cuarto principio, la violación al principio de rendición estricta de la prueba testimonial y de análisis riguroso de las declaraciones de los testigos, pues la acusación se fundó en testigos falsos. Fíjense, se fabricó totalmente este asunto, ¿no? La quinta violación fue al principio de prohibición para que nuevos testigos depusieran contra Cristo una vez cerrada la instrucción del procedimiento, ya que con posterioridad a las declaraciones de testigos falsos, el Sanedrín admitió nuevos testigos. La sexta violación al principio consistió en que la votación condenatoria no se sujetó a revisión antes de pronunciar la sentencia. O sea, todos dijeron sí, vamos a condenarlo, y ya no se revisó ni siquiera la votación. La séptima violación fue al principio de presentar pruebas en descargo de la ejecución de la sentencia condenatoria, puesto que una vez dictada se sometió a la homologación del gobernador romano Poncio Pilatos. Y el último acto de violación en ese juicio, en ese proceso de Cristo, que hay un libro muy bueno del licenciado Burgoa, que pueden ustedes al principio de que los testigos falsos debían aplicárseles la misma pena con que se castigaba el delito en materia de sus declaraciones, toda vez que el Sanedrín se abstuvo de decretar dicha aplicación a quienes depusieron contra Jesús, aun a sabiendas de que había sido un acto atroz, un acto terrible. Aceptaron todas las pruebas, aceptaron todos los testimonios de testigos falsos, y no se les castigó por haber declarado, como en ese tiempo se decía que se les tenía que aplicar la misma pena del acusado, ¿no?, a estos testigos falsos. Pues nada de eso se hizo. Y con esto, amigos de Mundo Enigma, vamos al primer corte. Vamos a hacer un corte de estación esta mañana, y vamos a ver, vamos ahora a la parte de la cruz y la fuente Q. Ya vimos lo que fue el proceso, este proceso viciado y terrible, y regresando vamos a irnos con la cruz y la fuente Q. No se vayan, amigos. Para promover la actividad física entre los adultos mayores, el DIF NESA Central implementó el plan de activación, por medio del cual los vecinos que asisten a nuestras instalaciones con el fin de obtener su credencial del INAPAM o algún otro servicio, aprenden rutinas de ejercicios durante su tiempo de espera. El objetivo es que lo repliquen en casa y con ello mejoren su condición y calidad de vida. Ante esta acción, nuestros visitantes afirmaron que pese a veces resulta pesado el realizar activación física, es fundamental para su salud, por lo que agradecieron al DIF NESA el implementar este tipo de programas. DIF NESA, por amor a la familia. En caso de coladeras tapadas o fugas de agua, comunícate al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o DAPAS, al 2000-6600, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, para solicitar su reparación. No lo dejes para después. Tu bienestar y el de tus vecinos es lo más importante.
Recuerda, llama al 2000-6600 para solicitar apoyo en caso de fuga de agua o coladeras tapadas. Este servicio es completamente gratuito. En NESA estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al 5743-4343. Estamos para atenderte. En NESA, la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. Ya estamos aquí de regreso en este miércoles de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio NESA, la radio multicultural. Y ahora, como resultado de todo este proceso viciado, terrible, que se sigue repitiendo, que se sigue emulando en muchos juzgados de miles de partes, de todos los países del mundo prácticamente, donde se juegan más bien los intereses fácticos que las necesidades humanas, que la consideración al prójimo, instancias judiciales y el poder moral, el poder de renovación social, de renovación espiritual, de renovación moral que está por fortuna cambiando el régimen en este país, en nuestro país. Bueno, pues están este tipo de situaciones, ¿no? Y se están haciendo evidentes. Antes la gente protestaba, pero no era escuchada. Hoy la protesta es desde la máxima tribuna de este país, ¿no? Entonces, bueno, pues como resultado de ese proceso monstruoso, de ese proceso atroz, del proceso al Nazareno, fue condenado a morir crucificado, como lo sabemos todos, amigos de Mundo Enigma. La imagen de Cristo en la cruz es un objeto de la devoción cristiana, es el símbolo más importante de esta religión. Un recordatorio de, aunque Jesús muriese esas naturalezas, la cruz es uno de los símbolos más poderosos y reconocidos del mundo para los cristianos y los no cristianos. Es una representación del sacrificio supremo que hizo este avatar para salvar a la humanidad. Pero la cruz es también un elemento que tiene una larga historia de simbolismo y misterio que se remonta a siglos antes del nacimiento de Cristo. En el antiguo Egipto, la cruz era un símbolo de vida y eternidad. ¿Por qué? Porque tiene una intersección entre lo horizontal del juego de la vida y lo vertical de la ascensión al mundo espiritual, con el sol, las estrellas y los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. Recordemos que la mayoría de los dioses y avatares de este mundo han sido solares, y son solares, relacionados con este astro que engendra la vida en este planeta. Cuando Jesús fue crucificado, la cruz se convirtió en un símbolo de su sufrimiento y muerte, pero también se convirtió en un símbolo de una victoria sobre la muerte y el pecado. Para los cristianos, la cruz es un recordatorio del amor eterno de Dios y de la esperanza de la vida eterna. La cruz de Cristo también ha sido una fuente de misterio y especulación durante siglos. Algunos creen que la cruz tiene poderes mágicos o curativos, otros creen que la cruz es un portal a otras dimensiones.
Y seguramente sí lo es a otras dimensiones espirituales que el hombre en esta vida muchas veces no alcanza, por falta de interés en ese tema, por falta de entrega a ese tema. Incluso hay quienes creen que la cruz es un símbolo ante siglos, uno de los misterios más intrigantes relacionados con la cruz de Cristo es la llamada cruz sangrante. Se dice que esta cruz se encuentra en la ciudad italiana de Manopello. Tiene el rostro de Jesús impreso en ella. La cruz sangrante ha sido venerada durante siglos por mucha gente, pero su origen y su autenticidad siguen siendo un misterio, otro de esos misterios relacionados con la cruz. En ese orden está la cruz llamada Cruz de la Resurrección. Se dice que esta cruz se encuentra en la ciudad de Israel, en Jerusalén, y es la misma cruz en la que Jesús fue crucificado. La cruz de la resurrección también es objeto de veneración por parte de innumerables cantidades de personas, pero su autenticidad también es controvertida. La cruz de Cristo el significado es profundo y complejo, y su influencia en el eterno amor de Dios, de la esperanza de la vida eterna y del poder de este personaje. Este es un programa de Mundo Enigma, el programa de enigmas y misterios más escuchado de la radio. No dejen de sintonizarnos cada miércoles. Aquí escucharán más historias sobre estos misterios del mundo, y vamos adelante con este gran tema. En este mundo lleno de misterios, enigmas y secretos por descubrir, otro de los enigmas más intrigantes y secretos por descubrir, otro de estos grandes enigmas es la famosa fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? Un concepto que ha desconcertado a investigadores, historiadores y teólogos. Su origen y cuál ha sido su impacto en la sociedad. La fuente Q se presenta como un desafío intelectual, una búsqueda que nos lleva por caminos inexplorados. Acompáñenme, nos adentramos en el fascinante mundo de la llamada fuente Q. Nuestra historia comienza en el siglo XIX, cuando los estudiosos de la Biblia notaron ciertas similitudes en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios compartían una gran cantidad de contenido, o sea, parecía como que se habían fusilado unos a otros, a menudo en el mismo orden y con las mismas palabras. Sin embargo, ninguno de ellos mencionaba una fuente en común. ¿De dónde provenían estos evangelios? ¿Cómo fue que después de la crucifixión se fueron compilando todas estas partes de la vida del avatar, todas estas prédicas que dio Jesucristo? Porque no había en ese momento grabadoras, no en ninguno de los cuadros o de las películas que se han hecho se ve a alguien que estuviera tomando nota de lo que decía el avatar crístico. Sin embargo, ahí se dice que se replican completamente las parábolas y las sentencias que daba este personaje extraordinario de la humanidad. Entonces, ¿cómo se compilaron y quién las compiló? Y de ahí fueron tomadas los evangelios, de ahí las enseñanzas estas de Cristo fueron tomadas de ahí.
Entonces, algunos estudiosos dicen que existe un documento hipotético al que llaman la fuente Q, del cual los 3 evangelios se habrían inspirado. Esto es una inferencia lógica. Si estos evangelios tienen un contenido muy similar, la fuente debería ser la misma, porque acuérdense que después también en Qumran se encontraron los libros, los evangelios llamados apócrifos, y tienen contenidos similares, aunque hay diferencias bastante notables, pero tienen un contenido y una narrativa similar. Bien, a medida que avanzamos en nuestra búsqueda, nos sumergimos en la historia y la controversia que rodea a esta fuente Q. Los estudiosos debatieron apasionadamente sobre su existencia, su contenido y autoría. Algunos argumentaron que era un manuscrito perdido que nunca se había descubierto, mientras que otros creían que venía de una tradición oral transmitida de generación desconocido, en una puerta a un mundo de conocimiento oculto. Los investigadores se embarcaron en expediciones intelectuales para encontrar pistas que pudieran arrojar luz sobre la misteriosa existencia de la fuente Q. Cada rincón de la historia antigua y la arqueología se exploró en busca de esta fuente perdida. En nuestro viaje nos encontraremos con figuras notables que dedicaron sus vidas a la búsqueda de la fuente Q. Investigadores como Albert Schweitzer, Rudolf Bultmann, Burton L. Mack se convirtieron en los arqueólogos intelectuales de nuestra historia, excavando a través de manuscritos antiguos, de teorías interpretativas. Sus esfuerzos fueron arrojando luz sobre la complejidad de esta famosa fuente Q. Pero la respuesta final seguía eludiendo la búsqueda de la fuente Q. No se limita esta búsqueda a los círculos académicos, se ha convertido en un enigma que ha inspirado a escritores, cineastas y novelistas a crear historias falsas, historias ficticias que exploran sus posibles significados y consecuencias. Esta fuente se ha convertido en un símbolo de la eterna búsqueda de la verdad, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito humano. A medida que vayamos avanzando en esta narración van a ver qué interesante, amigos, pero el tiempo desgraciadamente se nos está viniendo encima, entonces vamos a ir abreviando nuestros comentarios. Nos damos cuenta de que la fuente Q es mucho más que un misterio académico. Es un recordatorio de la capacidad humana para desafiar los límites de nuestro conocimiento y explorar lo desconocido. Nos incita a cuestionar, investigar y buscar las respuestas más allá de lo obvio. La fuente Q representa el deseo eterno de comprender la esencia de la vida, la fe y la existencia. Aunque el enigma de la fuente Q sigue sin resolverse por completo, nuestra búsqueda ha enriquecido nuestras mentes y ha impulsado nuestro deseo de descubrir la verdad. La fuente Q es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin, indudablemente, amigos de Mundo Enigma. No crean que ya terminaron, porque apenas vamos empezando, y cada paso que damos en esa dirección nos acerca un poco más a la sabiduría y a la comprensión en última instancia. La fuente Q puede que nunca sea encontrada, pero su legado perdurará como un faro de curiosidad y recordatorio de la capacidad humana de enfrentar a los misterios del mundo con valentía y determinación en nuestro eterno viaje en busca de la verdad.
pudiera ser un elemento que brincó de memoria en memoria, de la memoria de unos a otros, hasta llegar a la pluma y al papel de los evangelistas. Recuerden ustedes que la memoria es algo bastante desconfiable porque muchas veces pierde detalles, la memoria no entrenada, la memoria común pierde muchos detalles de los actos, o que alguien hubiera ido recopilando las enseñanzas cristianas y las hubiese transmitido. Pero finalmente estamos aquí enfrentando este enigma de la fuente Q, y al final la verdadera recompensa será otra, ¿no? La fuente Q siempre será un enigma. Vamos a seguir cuestionando y explorando, y al final la verdadera recompensa está no en la respuesta, sino en el viaje mismo. Y es así, amigos de Mundo Enigma, como cerramos esta emisión, este capítulo de Mundo Enigma del día de hoy. Y Dios mediante, nos vemos la próxima semana, agradeciendo la producción y los controles de Gwendolyn Rugerio. Esta mañana vamos a ir cerrando las puertas de la mansión del misterio. Los dejamos con este enigma de la fuente Q, que no se ha podido dilucidar de manera total, de manera absoluta, de manera clara y contundente. Y seguiremos caminando, seguiremos transitando por estos enigmas aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Los invitamos a que nuevamente visiten nuestros canales espejo en YouTube Mundo Enigma, en Instagram Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify, nuestros podcasts con estos y otros contenidos. Y déjenos sus comentarios, háganos saber lo que saben ustedes acerca de estos enigmas y misterios en nuestra página en Facebook o mediante el chat aquí en el programa en vivo. Bueno, pues hasta la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa. Un saludo a toda la gente de Nesa, de parte de toda la Orquesta Internacional y el All Star Ska Reggae. Acá Irish, del Nogner Reggae Clan, Richard Vargas. Un saludo a todos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.